¿Está verde? ¿Alumbrando verde? Bueno, buenas noches para todos y todas. Esta es, creo que nuestra quinta, sexta charla. Nuestra charla del día de hoy se llama Privatización en el Campín y lo hacemos a modo de pregunta porque alrededor de la charla vamos a desarrollar qué es lo que está pasando en este nuevo proyecto del que ya les iremos contando. Y para esto les quiero presentar a Oscar Murillo Ramírez, historiador de la Universidad Nacional, maestro en ciencia política y especialista en pedagogía, integrante del Disturbio Rojo Bogotá y presidente del Consejo de Planeación Local de Teusaquillo. Entonces, pues antes de saludarlos, quiero contarles que el proyecto que se está desarrollando, porque ya inició, en el Campín es un proyecto que tendrá una inversión de 2.4 billones. Es un modelo que se llama APP, Alianza Público-Privada. Está a cargo de Esencia y se refiere a la renovación y modernización de todo el estadio y pues de todo el predio. El proyecto incluye la construcción de un nuevo estadio con techo retráctil, la transformación del entorno, nuevo comercio. Además, se construirá un auditorio para la Orquesta Filarmónica, un hotel, una clínica de medicina deportiva y un parqueadero subterráneo. Antes de seguir contándoles sobre el proyecto, entonces quisiera saludar a Oscar y que nos contara exactamente qué es un modelo APP. Ok, buenas noches para todos y para todas. Sí, si me lo alejo un tris. Hola. El micrófono. No Pero ahí toca. me escuchan bien, ¿sí? Vale, no pasa nada. Si se escucha bien, es suficiente. Eh, digamos que un poco como varias cosas. La idea un poco de la alianza público-privada es en sí misma, digamos, una idea que engendró y gestó el modelo neoliberal, que supone, digamos que el Estado es incapaz de proveer todos los servicios de infraestructura y servicios sociales, y que en consecuencia, como no los puede proveer todos, entonces debía acudir al sector privado para generarlos. Digamos que eso es como la premisa básica con la que se creó la idea de que el Estado, como ente público, puede, o como digamos ente que regula el bien común, podía articularse con el sector privado. En Colombia realmente tenemos una legislación más bien, pues podríamos decir que es relativamente joven, que realmente es desde del 2012, y esto tiene una explicación, y es que seguramente algunos de ustedes recordarán un poco todo este escándalo que hubo con el tema de Samuel Moreno y los Nule. Durante esa época, el Congreso acabó lo que se llama o lo que se denominó como los anticipos. Un anticipo básicamente era que yo los Nule, entonces estoy aquí construyendo un puente y aquí una carretera. Entonces yo el dinero de anticipos que recibo de esta obra, en realidad lo destino para cubrir el déficit que ya tengo acá. ¿Cuál era el efecto? Pues que igual me iba a quedar el hueco aquí. Por eso en el largo plazo se terminaron robando la plata y quebrando las obras públicas. El anticipo fue el mecanismo más fácil y efectivo para robarse la plata, porque yo le decía al privado, construyame el puente y le doy el 30, 40, 50%, arranque la obra nunca se terminaba, pero ya yo le había dado el anticipo, yo como Estado ya no tengo la forma de garantizar que la plata me vuelva, y entonces se termina, pero como además no se ganan una obra, sino que son verdaderos carteles de la contratación, entonces se van ganando otras obras en paralelo, y un poco eso es lo que llevó, digamos, a que se viniera abajo, digamos, ese sistema de los anticipos. Cuando ya se dieron cuenta, en un acto de sensatez, dijeron, pues bueno, esto hay que regularlo en Colombia, que además, pues digamos que existe en el mundo, pero aquí ya había que regularlo. En el 2012 crearon efectivamente la legislación, la 1508 del 2012, que reguló las APP. Y las APP lo que dice básicamente es que hay dos tipos de alianzas público-privadas. Una, que es la infraestructura, es decir, donde yo necesito que se construya un puente, yo necesito que se construya una carretera, yo necesito que se construya infraestructura en telecomunicaciones, pero no tengo la plata ni tengo la posibilidad fáctica de hacerlo, entonces le
digamos que hago un ejercicio de contratación con el sector privado en el que ya no le doy los anticipos, ya no le doy anticipo. Ese es un tipo de alianza público-privada, y la otra es la de servicio, la que se denomina como infraestructura social. Hay una es de infraestructura productiva, que es esta que he dicho de vías, puentes, telecomunicaciones, y la otra es la infraestructura social, que es un hospital, una escuela o el estadio El Campín. El estadio El Campín aplicaría como una infraestructura social porque es una infraestructura de carácter deportivo y cultural. Insisto, digamos que en esa no funciona el anticipo, luego entonces digamos que la Alcaldía Mayor de Bogotá no le ha dado un solo peso a Sensia, pero le ha dado otra gran cantidad de bondades que ya hablaremos más adelante. Quienes defienden este modelo y les encanta el modelo neoliberal y les seduce toda esta vaina, un poco la defienden sobre el principio de que en el ejercicio de la alianza público-privada, el privado debe compartir los beneficios porque comparte los riesgos. Eso parece en el discurso, pues bien, sí, pero resulta que no es tan así, porque el sector privado no invierte sus recursos en donde no tiene certeza de que va a obtener la ganancia. Entonces no es que hagan realmente, es decir, no ponen plata si no saben que realmente están invirtiendo en un negocio altamente rentable. Entonces, no es que compartan riesgos, han estudiado los riesgos y una vez decidido o valorado los riesgos, saben que es rentable invertir allí. Entonces, por eso realmente las alianzas público-privadas nunca quiebran, porque realmente son pues un negocio redondo. Entonces, digamos, esa es un poco la lógica con la que se construye una alianza público-privada, y que básicamente consiste en que yo le doy o bien, digamos, la posibilidad de que construya la carretera, el puente, la infraestructura de comunicaciones, o en este caso le otorgo ya una infraestructura ya creada, el Estadio El Campín, digo, sobre esta haga el ejercicio de fortalecimiento, de reconstrucción, pero también de explotación. Aquí de entrada la primera pregunta, a propósito de preguntas para hacerse, pues sería: ¿cuáles son los riesgos que asume Sensia si ya asume una infraestructura creada y que es rentable? ¿Cuáles son los riesgos que está asumiendo entonces el consorcio en este caso? Y esa es una pregunta con la que valdría la pena arrancar. Bueno, respecto al proyecto, entonces se va a desarrollar en 3 etapas. Vale la pena aclarar que el terreno se le entregó a Sensia, que es el concesionario, el año pasado, a finales del año pasado, y entre estas 3 etapas empieza la etapa preoperativa, que son 12 meses, para hacer todo el tema de reglamentación, de trámites, de autorizaciones. Es una etapa de preconstrucción, donde se prevé que termine en diciembre de este año. Luego sigue la etapa operativa, y esto quiere decir que Sensia se va a quedar con este predio operándolo con la administración 24.6 años. Esto quiere decir que todo ese tiempo, todos los ingresos que genere van a ser para Sensia. Ahorita les vamos a explicar puntualmente cómo funciona este tema. Y luego de esto va a haber una etapa de reversión, que es cuando, digamos, que Sensia cumplió su hito de, digamos, de extraer la ganancia del contrato y se le devuelve al Estado, pues a Bogotá. Eso va a pasar en 24 años, 6 meses antes de que finalice el contrato, pero por lo general los contratos de APP nunca se reversan, o sea, es en proporciones 10-1. Casi siempre sigue, o sea, se inventan cualquier tipo de cosas para que el consorcio vuelva. Lo pueden ver, por ejemplo, en la Vía al Llano. La Vía al Llano se creó se le dio a un consorcio en el 94, y el año pasado le volvieron a añadir 50 años más. Entonces es como prácticamente, digamos que poco probable que esto vuelva a Bogotá. Entonces, respecto a este tema, digamos, ¿qué puede pasar para que el distrito pueda recuperar el control de la infraestructura en caso de algún incumplimiento de Sensia? Okay. Pero bueno, digamos que en esa chévere explicación que has dado, pero valdría la pena, digamos, como anotar un par de elementos adicionales, y es que supongamos el escenario ideal es que más la construcción, el alistamiento, tal, que finalmente suman 29 años, y esto tiene que ver con que la legislación puso un tope de 30 años, o si no aquí se enloquecerían y les dan 60. Entonces la legislación fijó 30 años como
techo, digamos, de límite de entrega de un bien público, digamos, en concesión. Esencia, en realidad, sumado toda esta fase que describes, en realidad le da 29 años. Pero sumamos el escenario ideal en el que los 29 años se cumplen. Hay una infraestructura que se construye ahora, pero esa infraestructura tiene desgaste, como todo en la vida. Luego, entonces, la infraestructura que vuelve esencia en 29 años ya tiene que tener unas reparaciones que ya no las va a asumir el privado. Luego, entonces, la lógica de la APP es muy voraz porque recibe, exprime, y una vez de que exprime, te entregas como la cáscara del limón, ¿no? Y eso fue lo que me entregó, yo saqué ahí la ganancia y la entrego. Ahora bien, chévere ese ejemplo que pones, y hay uno que me parece más crudo aún, que si bien no es una APP, aplica porque digamos que es una forma de concesión, que es el modelo CGR Doña Juana. ¿Cuál era la demanda que le puso la alcaldía, el consorcio CGR a la alcaldía? Le decía, mire, es que, claro, yo le recibí a usted el relleno sanitario Doña Juana en este año, pero es que recoger la basura en este año me costaba un precio, recogerla en el 2025 me vale otro. Entonces usted me hizo una tarifa acá que ya no me da el costo operacional acá. Luego entonces usted debería pagarme todo este déficit y además prorrogarme. Entonces la APP se vuelve muy, insisto, muy voraz porque aplica esas fórmulas técnicas en el que al final pues el Estado y por ahí de paso los ciudadanos terminamos perdiendo. Entonces creo que ese es un elemento adicional. Perdón, creo que me desvié de la pregunta además adicional que has dicho. No, que cómo puede el distrito recuperar Bueno, esto en caso de sí hay incumplimiento. fórmulas jurídicas, pero digamos que pocas veces se aplican y es que, digamos que como finalmente la APP también es un contrato, entonces una de las partes puede incumplir, en este caso Sensia. En ese caso sí se podría declarar una terminación por mutuo acuerdo o una terminación anticipada. Difícilmente ocurre eso. Y generalmente cuando ocurre eso tiene que pasar, surtir un montón de trámites legales donde siempre lo que hay es mucha plata, digamos, en disputa. Yo no creo, digamos, que eso vaya a pasar. Y creo que Esencia ya ha dado las pistas de que no lo, digamos, bueno, por supuesto, todavía falta mucha agua por correr bajo el puente, pero creo que ya, digamos, Esencia, por lo menos en la fase de alistamiento, ya ha ido mostrando cosas de, mire, yo asumí el contrato y yo estoy cumpliendo. Ejemplo, la renovación del gramado, de la gramilla. La va a volver mixta, es decir, natural y artificial, para contener el tema, a decirlo de manera sencilla, para que no se encharque tan fácil, digamos, por eso la hace mixta. Construyó unos palcos de más o menos 400 que tiene previstos. Además, Sensia en esto, hay que decirlo con sinceridad, digamos que son muy hábiles. Digamos, han construido los palcos y han llevado a periodistas, a influencers, a decirles, ah, mire, qué chévere, tal. Entonces va el influencer con su cámara, tal, se toma la foto, hace el video digamos que de la manera en que se ve el espectáculo según el palco, que el palco básicamente es como un espacio como este o como el que está adentro, es un sofá, te pone una pantalla de televisión, tú puedes ver el resumen del partido, te atienden, te traen comida y cuando arranca el segundo tiempo, entonces tú vas a la tribuna otra vez. Y esto ya abre también un cuestionamiento para quienes, digamos, vamos a la tribuna a ver el fútbol. ¿Qué tipo de espectáculo entonces se está volviendo eso? ¿Qué tipo de fútbol es ese? Hace poco, yo no me acuerdo si fue en Inglaterra, donde vi que la gente va y el palco era una cama. Entonces yo dije, esto está volviendo otra cosa distinta, digamos, lo que conocíamos como el fútbol tradicional hasta entonces visto. Creo que los estadios en el mundo, no solamente acá, están migrando hacia allá y yo creo que pues eso, digamos, también tiene que ver un poco con la lógica de mercado en la que entró el fútbol también. Hay dos precisiones que me parece como importante hacer y la primera es que digamos que en el contrato se dice que esta construcción se va a hacer paso a paso para no interrumpir el fútbol colombiano. Ajá. Entonces van a empezar, claro, todavía no es claro si se va a construir un nuevo estadio o si se va a remodelar este estadio. Esa es una duda que todavía está y no la han querido responder. Y entonces en ese proceso se empieza por demoler la tribuna oriental. Pero hay una cosa que les quiero contar. Hay una persona acá que es muy importante que es Jaime Luque, que él es el CEO de Esencia. Él hace 7 años
fue el asesor de la dirección para APP del IDRD. Por tanto, fue la persona que dio el aval para revisar y aprobar los estudios de prefactibilidad de este proyecto. Curiosamente, hoy es el gerente general del concesionario. No quiere decir que sea del todo corrupto, pero sí quiere decir que no es ético, porque fue la persona encargada de aceptar el proyecto. También es importante decir que en 1937 este espacio fue donado para fútbol. Eso es lo más, o sea, ese es como el punto principal de eso. Todo el predio fue usado para fútbol. Entonces ahora lo que está pasando es que de todas las obras que van a hacer, solo el 31% del espacio total va a ser dedicado para fútbol y el resto va a ser utilizado para comercio. Entonces eso ya quiere decir que hay una forma legal que se llama donación de modo, creo que tal vez se llama así, y es que tiene que permanecer el concepto y el objetivo por el que se donó este predio, no se puede perder. Y es lo que se perdió. Cuando el proyecto se presentó en la alcaldía de Peñalosa. Peñalosa lo firmó como un proyecto para fútbol, únicamente para fútbol. Después llegó Claudia López y Claudia López fue la persona que cambió eso con el concesionario y lo hicieron para uso mixto. Y así lo firmó Galán. Entonces ahí, o sea, esta es una digamos, como de los quits del asunto por el que habría que, digamos, que tiene que caer este proyecto. Pero entonces... Pero hasta lo que nos han dicho a nosotros, porque pues por ser parte del comercio de año y eso, nos han dicho que el estadio como tal no lo van a remodelar. O sea, lo último que nos dijeron a nosotros como esto, es que lo van a hacer es donde ahorita es las canchas de tenis o el campincito, que porque igual vieron en el plan de yo no sé qué, que un estadio de fútbol no puede estar cerca a una principal por entonces que sí, entonces que el proyecto va a empezar y que el campín lo van a dejar quieto como 2-3 años más. O sea que el tema es que cuando se acabe el otro estadio, ahí sí van a demoler o eso fue lo que nos dijeron a nosotros, porque acabó una reunión, porque van a cerrar todas estas vías. Entonces que Lucho ahí están con un cuento también. Pero imagínate, o sea, mira este abrupto, es decir, le hemos entregado durante 29 años a un privado una cosa que no sabemos cómo administrar. Es que de entrada esa es la conclusión de fondo. Porque es que, digamos, para hacer, por eso tardó casi 6 años la alianza público-privada, que efectivamente pasa por Peñalosa, se firma un 29 de diciembre, antes de, o sea, es decir, fue como la última firma que deja Claudia López y coge el polvero, y la acta de inicio se la firma Galán. Pero entonces, para que todo ese trámite surta, tiene que haber unos estudios de prefactibilidad, es decir, se entendería que yo le estoy, si efectivamente estamos asumiendo los riesgos como Estado y como privado, todas esas son cosas que ya deberían haber evaluado. Digamos que esto es bastante interesante porque en medio de este año, que solamente era de mantenimiento en principio, Sensia ha pasado de 2 discursos. Uno, que es vamos a demoler progresivamente las tribunas, vamos a arrancar por Oriental, sigue funcionando el resto de las tribunas del estadio y progresivamente vamos a ir demoliendo hasta aumentar la capacidad sobre lo que está a 50,000 espectadores. Ya ahora están planteando esa vía de que encontraron no sé dónde a alguien que es especialista en estadios y que había ayudado al reforzamiento de Wembley, pues que lo trajeron y que podría ser lo que conocemos como el Club del Campín, bueno, conocemos como el Campincito y en realidad es el Club del Campín, donde podría hacerse un nuevo estadio. Entonces, ¿cómo así? O sea que ustedes arrancaron una fase de renovación que era finalmente para lo que se les contrató, no para hacer un estadio nuevo. A Sensia no se le contrató para un estadio nuevo, sino para renovar la infraestructura existente y además se le entregó 3 infraestructuras adicionales más. El club de tenis de Bogotá, el Club del Campín y lo que conocemos como el Palacio del Colesterol. 3 infraestructuras más esta cuarta que sería el estadio. Entonces, finalmente a Sensia no se le contrató para hacer un estadio nuevo. Se le contrató para renovar, para mantener y para extraer la ganancia. Es así. O sea, eso sí, sin rodeos, y creo que Sensia lo tiene claro.
de la operación del Estadio del Campín durante 29 años. Entonces, ¿cómo así que ahora están contemplando la posibilidad de no, ya lo hemos pensado mejor y quizás un estadio un poquito más para allá, carreta? O sea, finalmente creo que están detrás de esto, también hay mucha especulación y mucha improvisación, porque en menos de un año han pasado en dos discursos completamente distintos y uno de esos es que ya pasaría a ser un estadio un poco más allá del que conocemos. Yo, digamos, me preguntaría una cosa como esta, ni siquiera sin ser urbanista y tal, ¿cómo así? O sea que ustedes tardaron 6 años haciendo un estudio de prefactibilidad y nadie tomó la medida de la carrera 30 hasta la entrada de Occidental. O sea, nadie se le ocurrió hacer una cosa como esas. No, perdóneme, eso es una cosa que no resiste el menor análisis y yo creo que ahí, de entrada, yo creo que hay que estar muy atento y muy alerta, porque si esto arrancó en 2 billones de pesos, pero si ya la idea que están sembrando es que se necesitaría un nuevo Campín, pueden perfectamente decir, no, esto finalmente no son 2, sino son 4, porque necesitamos es hacer un estadio nuevo. Y ahí como hinchadas, como ciudadanos, como sujetos políticos, yo creo que sí necesitamos estar activos también en un ejercicio de defensa, digamos, de ese patrimonio, porque es que no es lo material, es también lo que representa identitariamente para la ciudad y para quienes habitamos la ciudad y el fútbol. Pero creo que de hecho, o sea, eso que tú dices que planteamos como pregunta de cómo saltó tantos procesos esta iniciativa, pues es porque Jaime Luque estaba ahí, o sea, Bueno, se responde sola la pregunta teniendo en cuenta esto, ¿no? que a mí sí, digamos, a mí sí me parece, claro, ético, sin duda es cuestionable, pero a mí sí me parece corrupto, porque es que es la lógica de la puerta giratoria, entonces yo paso del Estado, paso al sector privado, esa es la lógica de la puerta giratoria, es pasar del sector privado al sector público conociendo las reglas que tú definiste. Es que cuando tú estás en el Estado, haces las reglas. Entonces, ha hecho unas reglas para luego el estar en el sector privado que ejecuta, pues fácil, como si yo fuera entonces un día el árbitro y luego paso entonces a ser el jugador más de la cancha. Complicado. Digamos que ahí no aplica el tema del conflicto de intereses cuando uno es funcionario público, no está en la línea de ciencia que es un cargo, implica un tema de organización y de alguna forma eso Si es a la inversa, si él hubiera sido el CEO de esencia Y y después, pasa él, pero como viene de estar allá y luego yo te puedo contratar para algo que se me ocurra, entonces, no aplica. O es muy difícil de probar, digamos, no, y me imagino que igual la figura Ducia que tiene toda la experiencia y el conocimiento para estar en el cargo, o sea, quiero preguntarte qué implicaciones urbanísticas tiene este proyecto para la ciudadanía en general y cuál es el impacto en los pequeños comercios que viven del fútbol. Porque digamos acá nos hemos dado cuenta, digamos acá cuando no hay fútbol, cuando estamos en vacaciones, cuando los equipos no clasifican, todo el sector se ve en una para por eso. ¿Qué implicaciones tiene? digamos que, claro, la construcción implica 167.000 metros cuadrados, que van a implicar toda la descripción que hiciste. Entonces, va a haber, y ese también es un método de defensa, ¿no? Es decir, bueno, la orquesta filarmónica necesita un lugar para sus ensayos y conciertos, pues sin duda, o sea, hay que ser muy cavernícola para oponerse a eso. Pero alrededor de eso entonces se hizo una clínica, se va a hacer un centro comercial, o sea, se va a hacer una serie de infraestructura de diverso orden que se espera movilice ante todo y fundamentalmente una lógica turística. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Que lo que es Galerías, San Luis y Nicolás de Federman es altamente probable que empiece la especulación inmobiliaria y que empiecen a crecer los Airbnb, porque hay gente que viene perfectamente a un par de actividades de orden turístico, a una rueda de negocios, pago tanta plata por quedarme una semana o quizás menos, y lo que va a hacer es que eso aumenta, digamos, el canon de arrendamiento, Una la gentrificación. especulación inmobiliaria básicamente. Que además eso tampoco lo dicen. O sea, 29 años de obtener la plusvalía del uso del suelo. Es una cosa realmente muy jugosa en términos de dinero. Bueno, hay otra cosa que digamos que es preocupante y es que, claro, entonces esto le va a pasar a manos a un privado. El alquiler del estadio El Campín vale 11 millones de pesos por partido, el alquiler del espacio.
pero el alquiler del campín para un concierto puede valer 1.500 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que el privado, ¿qué va a preferir? Claro, va a preferir un concierto. Y ya está pasando, ustedes se dieron cuenta que acá no se jugó una fecha porque había un matrimonio. Cristian. Y el consorcio pues tiene, digamos, toda la potestad y ahorita si nos puedes ayudar a contestar eso, cómo se define, cómo va a ser la programación del fútbol, porque ya el privado puede decir qué eventos va a querer hacer y pues si es mi negocio yo prefiero el que dé más plata. Y esto también perjudica una situación y es que en el contrato quedó que Bogotá recibirá como beneficio un palco, 100 tiquetes para promoción deportiva y un porcentaje del 0,2% anual de los ingresos. Esto quiere decir más o menos 235 millones de pesos. Solo va a recibir eso Bogotá por el camping. Y este dinero tiene que ser destinado durante 15 años a un fondo que se va a crear para la atención de riesgos. Es decir, que si llega a pasar algo, Bogotá igual tiene que responder por eso que está pasando. Entonces ahí como que desventaja pues toda para Bogotá. Sí, total, sin duda. Digamos que, claro, hay otra cosa que seguramente no dije al inicio y es que, digamos, también es muy difícil rastrearle, si bien la legislación tiene una base de datos para registrar todas las APP, no todas las cláusulas contractuales son de carácter público. Entonces también hacerle seguimiento a muchas de estas, también está como en una zona gris, muchas de las cláusulas que se firman y que se pactan cuando se hace este tipo de contratación. Entonces, efectivamente ese es un riesgo. Yo creo que, digamos, hasta ahora, que tampoco uno puede como especular sobre lo que va a pasar, yo creo hasta ahora, digamos, ha venido funcionando, pero ya hay síntomas que te pueden dar alertas. Primero, recordemos un poco cómo arrancó este primer semestre. Santa Fe no tenía claro si podía jugar las primeras dos fechas, pero en cambio la iglesia cristiana sí tenía claro que podía hacer el matrimonio y la fiesta en el Movistar Arena, otra alianza público-privada que hizo Petro, además eso también hay que decirlo, o sea que esto tampoco es un asunto necesariamente ideológico, o sea la izquierda también ha acudido a esta figura. Y también, creo, no quiero dejar de decir esto, tampoco es que aquí podamos decir que es que nos oponemos per se a la renovación del Campín, porque es que es un poco siempre la idea que venden es que quienes cuestionamos un poco la lógica de la APP y lo que viene haciendo Esencia, es que queremos el Campín viejo, ojalá que entre más arruinado esté mejor, porque qué añoranza, no, carreta, ¿no? Por supuesto que queremos una infraestructura moderna, pero el Estado, en este caso representado en la alcaldía local, podría hacerlo y hay los recursos para hacerlo. Pues, si fueron a pedir un cupo de endeudamiento para no dejar quebrar a Transmilenio por 2 billones de pesos, ¿por qué no pensarse en un método de endeudamiento a largo plazo con la banca internacional que le permita a la alcaldía local mantener la propiedad sobre el Estado del Campín? Es posible, solo que a Peñalosa, a Claudia López y a Galán, pues les seduce un poco más esta lógica de la APP porque les resulta más rentable. Detrás de eso además hay muchas especulaciones. Yo no lo puedo suscribir ninguna, pero tampoco tengo dudas de que pueda ser por ahí. Es que parte de la campaña presidencial de Claudia López se va a apalancar en esos respaldos privados obtenidos en su alcaldía. O sea que no nos extraemos un poco de eso. Pero pasa, o sea, en general Puede pasar. pasa. Yo creo que Esencia en eso se va a cuidar y creo que para no desviarme un poco de la pregunta, ¿por qué? El año pasado se presentó una acción popular que demandaba básicamente tres cosas, que había violación de derechos colectivos, es decir, básicamente que se vulneraba el derecho de las hinchadas a hacer uso del espacio cultural y deportivo del Estadio del Campín, que se cambiaba el uso, que es un poco lo que ha dicho Diana frente al tema de la donación que hizo la familia Camacho en el 34, 38, perdón, en el 38, y que un poco es lo que le otorga al Estado del Campín la condición de escenario deportivo, y que había privatización. Esos tres criterios fueron los que adujo la acción popular. La acción popular falló en contra.
o para decirlo de manera más sencilla, falló a favor de Esencia, diciéndole, no, pues finalmente el uso del suelo no va a variar, porque si bien van a construir un auditorio para la Orquesta Filarmónica, una clínica, el estadio, o sea, el espacio deportivo se mantiene. Luego entonces no hay un cambio, que es lo que falló la jueza, no va a haber un cambio en el uso del espacio para lo cual se donó. Insisto, eso es muy discutible porque finalmente toda el área que incluye la intervención del Estadio del Campín, pues sí se va a usar en otras cosas. Pero yo creo que eso ya le dio también las alertas a Cencia de que pueden o podríamos activar algunos recursos judiciales si es que llegasen a cambiar el uso del Campín privilegiando conciertos. O para decirlo de manera más sencilla, conciertos van a haber, porque claro, es muy rentable, no los van a dejar de hacer, pero también van a barnizar eso con un par de fechas entre Equidad y Fortaleza y otras cosas más que podría pasar y que creo no deja de alertar también sobre los riesgos que puede haber alrededor del uso del Estadio del Campín. O sea, insisto, yo creo que el inicio, que se ponga tan siquiera en duda que el estadio se puede usar, como pasó con el caso de Santa Fe en las primeras 2 fechas de este semestre, pues yo creo que es un campanazo de alerta que las hinchadas ya deberían hacer como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ya la acción popular no funcionó. Vale, entonces pensemos nosotros recurso legal y otra acción de movilización, pero en esto yo soy bastante pesimista, dígoselo con sinceridad, porque pues si el operador te permite la popular para que tú hagas tu reunión general, pues es decir que te domesticó, Te es una vendiste, palabra te diplomática. vendiste al No sistema. tienen asustados porque saben que si no van siguiendo también pueden perder. O sea, ya les demostraron que no son indispensables en el estadio. Pero respecto a eso, quiero que me digas si ya se conoce, porque claro, digamos que acá lo que tenemos son incertidumbres y vacíos como legales y de contenido y de información, pero ¿cómo se definiría la programación? O sea, ¿a qué se le va a dar prioridad? ¿Y qué tanto podría influir que esto, al ser de un privado, qué tanto puede influir con el precio de una boletería? Ok. Bueno, Ciencia tiene el control del Estado del Campín, sin rodeos. Entonces, efectivamente, la programación sí podría estar bajo su control completo. Lo que por ahora han dicho es, vamos a privilegiar el fútbol por encima de cualquier otras cosas y vamos a llegar a un acuerdo con la DIMAYOR para que el fútbol profesional colombiano continúe. Pero hay 29 años de camino. Entonces, en esos 29 años pueden pasar muchas cosas. Eso digamos que es un tema importante. Ahora, yo no sé, digamos, chévere esos datos que nos das sobre el tema de los alquileres, porque eso también podría variar. Es decir, bueno, ¿yo por qué sigo alquilando el Estadio del Campín por esas tarifas? ¿Por qué no podría cobrarlas por otro? Porque es que, insisto, el costo operacional de mantener el Campín está implicando esto y esto yo tengo que compensarlo con algo. Entonces tengo que cobrarle más al club y el club a quien le traslada ese costo. A nosotros. Así de simple. Entonces, ahí hay un riesgo que puede pasar. Sí, es un riesgo latente y posible, sin rodeos. Hay una precisión que quiero hacerles y es que les dije que con Cencia el distrito recibiría 235 millones de pesos al año. Esto es así, pero les quiero decir que en los últimos 4 años, más o menos, el distrito estaba recibiendo 10.000 millones de pesos por el alquiler del Campín. Entonces también es mucho lo que vamos a dejar de recibir. Y pareciera que, digamos que este proyecto también es como una confabulación y como que se adhiere digamos, a todos esos proyectos de los clubes de sacar a los barras, a los hinchas de a pie, digamos, del fútbol, porque ya es una gentrificación, una estratificación a la que nos van a montar, o sea, ya no vamos a encontrar el chuzo a 5.000 pesos saliendo del estadio, sino que tenemos que entrar a crepes, a un BBC, porque ya esto va a ser un monopolio de que nosotros ya no vamos a tener control. Entonces, todo parece como una confabulación de querer sacarnos por completo del fútbol. Y digamos que ya lo hemos dicho, pero quisiera que como que lo precisaras más de cómo puede afectar directamente este proyecto a la población barra, a los futboleros. Pues yo creo que ya he anticipado algunas cosas. 245 palcos con la descripción que ya hoy conocemos.
Es decir, ya hay una lógica de ver el fútbol en una clave o en una lógica del consumo. Y eso cambia la perspectiva radicalmente de la manera en que se ocupa una tribuna, y en particular la tribuna popular. Yo no quiero pensar que no, o bueno, digamos, no es que ellos se piensen un poco en la eliminación de las barras, porque también saben que la barra y todo lo que moviliza la barra también llena y moviliza los estadios. Pero es claro que están pensando en una lógica de mercado que implica pues que cada vez va a ser más difícil para ese hincha que vive en Soacha, en Ciudad Bolívar, en Rafael Uribe, asistir a un espectáculo deportivo de carácter popular. Y yo creo que ahí es donde está un poco el sentido y la discusión alrededor de esto. Y es que yo vuelvo un poco con lo que decía como al principio, y es, los estadios no solo son infraestructuras, es que también son patrimonios culturales de las hinchadas. Y eso no se tasa en plata. O sea, eso tú, o bueno, seguramente se puede hacer, pero es difícil tasarlo en dinero. Porque ¿cómo le pones tú un valor a la pasión que tienes por tu equipo? ¿Cuánto puede costar eso? Eso no tiene un valor económico. Entonces, yo sí creo que las infraestructuras, más allá de lo físico que implican, también tiene un constructo cultural importante que creo hay que defender. Insisto, creo que sí va hacia eliminar cada vez más de manera progresiva esa capa más pobre que integra las hinchadas populares. Barras van a seguir existiendo, pero es que no nos digamos mentiras, las barras también tienen niveles de estratificación. Eso no lo estoy inventando yo. Es, lo que se va a terminar sacando no es a la barra, es al sector más empobrecido de las barras. Ese es el que va a tener más dificultad para pagar la boleta. Y eso tiene una lógica de exclusión muy brutal, muy demencial. Es decir, es sacarlo, digamos, de la posibilidad de vivir no solo el fútbol, sino de apropiar el espacio público. Y esto es una lógica radicalmente distinta, digamos, Una pregunta. de todo. En esa negociación del CENSE con la alcaldía, tuvieron en cuenta los equipos de fútbol, con Millonarios, o sea, las dirigencias. Ellos sí Con tuvieron los equipos, injerencia. sí. Y de hecho, o sea, lo que yo tengo entendido, porque es que, claro, digamos que hablamos un poco es de la especulación, porque en realidad, de hecho, yo para esta charla entrevisté a Jaime Luque. Y pues básicamente lo único que él me dice es que no va a haber privatización, que eso es un chisme, no sé qué, pero sí se habló con los equipos y a lo que se comprometieron y digamos directamente con Dimayor es que no se va a afectar el calendario, es el compromiso que hay. De más allá de otras cosas, no, no sé, no hay. Y pues es que básicamente lo que yo creo desde el romanticismo que tiene uno de hincha es que el estadio es la segunda casa. O sea, para mí el Pascual es mi hogar y me dolería que pasara algo con él. Y digamos que entre las cosas románticas que pueden pasar es que puede haber un cambio de nombre o sea, ya llamar al Campín complejo deportivo no va a ser lo mismo, digamos, en muchas cosas, y sí creo que es una lucha que uno tiene que dar de apropiación, de identidad, y es que nos quieren quitar algo como a las malas. No quería precisamente, estamos hablando de Bogotá, en Campín, pero el riesgo es que esto se extienda a otras ciudades, a otros escenarios, Medellín, Cali, Barranquilla, donde el fútbol se vive igual, es decir, las hinchadas vivimos el fútbol de una manera en donde lo que tú decías, el estadio se convierte en nuestro segundo hogar porque es allí donde vamos a alentar a nuestros equipos. Entonces, claro, puede que ser Bogotá sea el piloto, pero el riesgo está en que esto se extienda a otras ciudades y que realmente el fútbol se convierta como un negocio. No, ya lo es. Sí, pero digamos eso, los estadios, el espacio físico como tal, que también se convierte en identidad. En tradiciones. Cuando hablabas de lo de que quieren como acabar lo de las barras y todo, pensaba en lo que se quería hacer de allá con Navarra, que apenas quieren que vayan a la super, la quería sacar. Les gustan las barras, pero domesticadas. Exacto. Dominadas. Ajá. Claro.
Si uno le pregunta a Luque, pues seguramente para él eso no es la concesión no es una privatización, porque la escritura sigue siendo del Estado. Pues si yo le entrego durante 29 años, amigo, digamos, la APP y la concesión ha sido una forma velada de privatización que se inventó el modelo neoliberal. No con esto, lo ha ejecutado a través de escuelas, de escuelas, de hospitales, de diversas formas, las cuales el Estado casi que renuncia a prestar el servicio de infraestructura o social y se lo entrega al privado con la lógica de que el privado seguramente lo va a hacer mejor. Pero eso es una forma, insisto, velada de privatización, sí la es. Lo que pasa es que, claro, obviamente, pues en esto sí hay una disputa ideológica, no tengo ninguna duda, y pues uno le pregunta a él, privatización en regla no hay. Y como la ley también lo blindó así, o sea, es decir, la ley que se creó con las APP en el 2012, pues dijo, no, esto en regla no es privatización, esto sigue siendo del Estado, solamente que se lo alquilamos a una persona para que monte un bar, pero sigue siendo nuestro. Tengo una pregunta, perdóname. ¿Qué va a pasar con la seguridad en el estadio cuando lo tome Sensi? O sea, No, ¿quién se ya va a la hacer tiene, cargo? Sí, la seguridad es de esencia. De hecho, además, creo que solamente mencioné una, que fue los palcos, bueno, el gramado, pero el cerramiento que tiene actualmente el Campín es de esencia. ¿y lo va a seguir manejando la policía? No, lo ¿O es un manejaría privado? esencia, sí, Ok. eso es de esencia. Ah, bueno, sí. Esa APP del 2012 no es consecuencia también de la remodelación del campín para el Mundial Sub-20 del 2011. No, lo de que es del 2012 es la legislación con la que se reglamentó todas las APP, la forma en la que se crean las APP. La remodelación del campín para el Mundial era completa y solo remodelaron occidentales y No, digamos que lo de 2012 es el momento en el que se sanciona la ley de alianzas público-privadas, con la cual se ha hecho hospitales, colegios, infraestructuras, Este etc. proyecto inició en prefactibilidad, que se llama eso, como la idea, hace 7 años. Dos cosas. Una, bueno, tú hablabas ahorita cómo se podría haber afectado Nicolás de Ferman, San Luis, los barrios de acá, pues por un tema de que puede prestarse para Airbnb y demás, y eso me hace pensar mucho en cómo el costo también de vida puede subir para las personas habitantes de la localidad. Sin duda. Entonces aquí yo tiene algo y es que pues es una localidad que tiene pobreza oculta. De momento las personas que viven acá también se han pensado esto, cómo les puede afectar su vida, cómo están, o sea, digamos, bueno, yo estoy trabajando un tiempo acá en esta localidad y uno veía mucho eso, la gente dice que aquí yo tiene privilegios, pero realmente hay gente en unas condiciones que tienen la casa súper linda, pero endeudadas en impuestos hasta aquí. Y ahorita con esto mucho más costoso, no sé si también sea sí, como un modelo para decirlo, pues yo vendo esto re barato porque ya no me da y me voy a otro lado, que también pues ya es gentrificación y tal. Eso es gentrificación. O sea, obviamente, y tú como parte del CPL, no sé si eso se ha mencionado en esta instancia o si hay una preocupación al respecto, porque claro, obviamente aquí a nosotros lo que nos convoca es el fútbol y nuestros equipos, pero pues qué pasa con la gente que también se va a ver afectada y que vive acá, eso uno. Y otro, lo de la seguridad también nos preocupa un montón, nosotras pues hacemos parte de una colectiva y hace poco vinimos y entramos al andén, o sea, ahí está el andén acá, unas vallas y más andén. Entonces nosotros nos pasamos las vallas normal y estábamos como haciendo unas tomas con una bandera y llegó un vigilante y nos dijo como no pueden extender la bandera acá. Y nosotras igual no copiamos y la seguimos extendiendo y llegaron 3 vigilantes más, uno en una moto, otro en una patineta, y fue como se salen y nos recogieron la bandera y nos sacaron. Y fue como no, y a mí me hace pensar también en derecho a la ciudad, porque es que Esa es la el pregunta. andén también está privatizado el andén, o sea, y Claro, todas las es vallas pertenece. y las vallas todas eran de conciertos, a mí me dio mucha indignación porque nunca hay ni una valla como a que se vive el fútbol, sino Silvestre Agón, tititín, tan, 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 y
Y yo, o sea, pues esto es un estadio, ¿sí? Y es una donación que se hizo para las prácticas deportivas. Entonces, pues es demasiado complejo como todo lo que está pasando alrededor y que muchos hinchas que uno ha visto y ha escuchado que son de las diligencias, dicen, no, es que Esencia lo está haciendo bien porque es más fácil entrar, porque hacemos las ruedas de prensa, nuestras reuniones internas en el auditorio, y es más bonito, entonces también como esas técnicas de echarse al bolsillo a algunas personas, para que pues coman calladas. Respecto al comentario que tú haces, quiero hacer una acotación muy pequeñita y es que este foro se llama Privatización en el Campín, a modo de pregunta y creo que tú lo respondes y es tan sencillo como que uno ya no pueda pasar por el campín, caminarlo como siempre y tomarse una foto como lo hace un barra, como lo hace un turista, como lo hace cualquier persona, porque eso ya tiene dueño, ya tiene puertas, ya no puedes acceder sí, al andén, exacto. Entonces creo que eso ya es como la señal de alarma que nosotros como futboleros y bueno, y como ciudadanos debemos tener que, pues nos están quitando nuestro espacio en nuestra ciudad. Pero mire que eso viene, un paréntesis chiquitico, Adelante. esa privatización del andén viene desde los centros comerciales. Antes no habían vallas hacia la calle, ahora hay vallas, los taxistas no se van a ahí. Y eso también, Derecho a la ciudad, pero eso también está jodiendo al peatón, porque no se puede. Entonces yo siento que eso, o sea, lo que pasa ahorita es relativo también a lo que viene de hace poco con los centros comerciales, que está privatizando todo. Sí. Ese concepto del derecho a la ciudad me encanta. De hecho, yo también, digamos que ese es un poco lo que está de trasfondo en gran medida en mi intervención. Que pueda ceder a la tribuna popular un hincha eh, con independencia de su clase social, tiene que ver con eso en el fondo. Pero yo sí quisiera como retomar varias cosas frente a eso. En alguna oportunidad, mira la paradoja de esta situación que voy a describir. La paradoja de esto es que algunos sectores o algunas personas que integran la comunidad, sobre todo de San Luis Galerías, que estuvieron en una reunión en la que yo también asistí con Cencia, un poco se preguntaban, bueno, ¿y ustedes cómo van a hacer? Le preguntaban al privado, ¿ustedes cómo van a hacer para acabar ese tema de que no hayan ahí más carreteros, más habitantes de calle, más indigencia, esos pobres que nos incomodan tanto? Dijeron, no, pues el cerramiento lo mejor que podemos hacer. Y entonces, pues, paradójica, digo que describo esta situación porque, claro, entiendo perfectamente la escena que estás describiendo, pero también hay otra parte de la ciudad que cree que eso está bien. O sea, aquí hay esto es lo interesante un poco de esta disputa, de una percepción de seguridad. Claro, me haces una pregunta que no quiero evadir porque es compleja bueno, compleja no. Una de las cosas que a mí más me ha impresionado con este tema es que no son las hinchadas populares ni la mesa local de barra ni nada la que está hablando de este tema. O sea, sí, claro, que me has preguntado que un poco qué se piensa el CPL y qué piensan un poco los liderazgos comunitarios y ambientales de la localidad. No son las hinchadas populares las que se están haciendo preguntas alrededor de esto. Se está movilizando más la gente de Salitre el Greco, de la Esmeralda, del mismo San Luis. ¿Y en dónde están las hinchadas en todo esto? ¿Dónde están? Y lo pregunto en serio, no solo de manera retórica. Eh, digamos que como aquí, digamos que nosotros también actuamos en medio de una dificultad, o bueno, digamos, y es que yo hago parte de una hinchada y de una barra que habita la ciudad, pero ocupa 3, 4 veces el Estadio Campín. Digamos que competimos en una lógica de desventaja, pero hemos dicho, mierda, con independencia de eso, el derecho a la ciudad nos otorga la posibilidad de tener una voz alrededor de este tema. Pero yo creo que por ahora somos los únicos. Debo decirlo con mucha sinceridad. Y tú has sido más cruda aún, diciendo, se echan al bolsillo a gente. Yo creo que está operando esa lógica. No con todo el mundo. Quiero pensar en un acto de buena fe que no con todo el mundo. Pero sí hay ya algunas evidencias que me prenden las alarmas y digo, bueno, si Cencia saca pecho diciendo, mire, le hemos prestado la tribuna para que hagan una reunión general. Aquí no hay puntada sin dedal. Hay un antecedente de 2003, Millonarios quiere hacer el estadio
donde está ahorita el Claro, creo que se llama, Sí. era la idea. Primero se hace el estadio ahí, tiene toda la playa, tiene toda la infraestructura, pero la gente que evitó eso fue Anita Greco, La Esmeralda. o sea, pasa más por la gente que no quiere los barras y el fútbol en su entorno. Pero ni están así porque la comunidad se está oponiendo del Vive Claro y o sea, están en un proceso ahí también por tomar eso. Pero hay una cosa que le quería decir a la compañera, por ejemplo, y es que, claro, ya hablaba de los costos que se van a ver después de que exista este proyecto y es, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de lo que está pasando con Medellín, de la estratificación, de la gentrificación. Claro, tú un Airbnb, un apartamento, lo arriendas una semana en 1.000.000 de pesos. Eso te paga un arriendo de un mes. Pues, ¿qué prefieres? Pero entonces ya no vas a conseguir arriendos acá. O sea, un arriendo puede valer 5.000.000 de pesos. Es lo que pasa y es lo que va a pasar de continuarse este proyecto. Ay, dato chiquito. Clave eso que has dicho sobre el tema de pobreza oculta en Teusaquillo, que me parece, digamos, importante, con una variable adicional, y es que lo que yo mismo he evidenciado y he encontrado es que las que más atraviesan las situaciones de pobreza oculta son las mujeres, porque el hombre mayor fue el que adecuó la casa, la construyó, se pensionó, etcétera, etcétera, se murió, o lo que quiera que sea que pase, y generalmente las mujeres mayores de 60 años, personas mayores que habitan la localidad, muchas de ellas atraviesan pobreza oculta porque no tuvieron capacidad de ahorro lo suficiente como para tener una pensión. Tienen la casa, Amas de casa, tienen la casa, Se dedicaron al cuidado. al cuidado. Sí. tienen a las cargas desiguales del cuidado, entonces claro, tiene la casa, efectivamente, pero es que el ladrillo no se come. Entonces, digamos que esa es una variable. Otra variable adicional que va a ser efecto también de esta progresiva gentrificación. La gentrificación básicamente es eso, es expulsar y romper la lógica comunitaria, la lógica de barrio, digamos, que existe y que construyó la ciudad. Eso es lo que hace la gentrificación, la que rompe la gentrificación. ¿Alguien tiene una pregunta más? Pues damos, ay, Sebas, dime. Sí, pues es más que preguntas como una intervención en términos un poco de lo que está pasando, es la lógica, es una lógica a través de un ideal político, claramente, y es el modelo de cómo construyen la ciudad hoy en día, y ese es el modelo de ciudad mercantil a lo que, digamos, apunta pues todo lo que hoy se llama renovación urbana, digamos, todo lo que implica también la implementación del nuevo plan de ordenamiento territorial, el cambio de usos de suelos, que digamos, que antes no se podía, se permitan muchas cosas, pues eso parte de un modelo netamente de negocio, y eso parte o implica, digamos, lo que está pasando hoy con el camping, que digamos parte también de lo que algo que se mencionó al principio, y es como la concepción de que lo público es malo, ¿sí? Y es una cuestión muy ideológica, entonces Tal cual. mostraban que no es algo rentable, pero digamos ya lo que mencionaba en términos de que el IDR antes recibía el 12% del valor total de lo que consumían, ahora con esencia va a recibir el 1%, pero también es como vamos dejando o de alguna manera al distrito en ese sentido sin algo que es de todos y para todos, ¿sí? Entonces cómo nos vamos desligando de las empresas, de este caso del estadio, y también hoy como lo que nosotros reivindicamos como el fútbol popular, y eso, hoy no, el fútbol no es muy popular, porque incluso en las hinchadas que reivindicamos del fútbol popular no logramos porque digamos estamos inmersos en ese modelo de negocio que igual no hemos podido romper allí, y no lo vamos a romper porque digamos las mismas dinámicas van a hacer que igual si la barra no entra, hoy en día hay muchas más personas que pueden entrar, ¿sí? Y digamos que incluso bajo eso, hoy que tenemos que la privatización del camping, pues ya se, ¿sí? Y eso no hace, eso realmente no vamos a parar. Digamos, algo que mencionaban con el término, con la pregunta que hacías Diana en términos de qué pasa si no cumple, y es digamos la voluntad política. Ahorita tenemos el caso de que la empresa Metro incumplió en entregar Deprimida. el deprimido de la 72, eso costó una multa de 6.200 millones de pesos, la alcaldía decidió no cobrarlos, entonces pues también entran las dinámicas de la Es una política decisión política. que digamos también implican el que ellos se pueden demorar y se pueden perpetuar. Y digamos también el mismo uso y cambio de suelo lo que permite es que las personas, bueno, yo soy ingeniero civil, permiten que digamos puedan buscar como ese tipo de adiciones presupuestales y demás, todo para perpetuarse económicamente por un largo tiempo. Entonces a lo que yo voy es que no solo pasa con el camping, sino está pasando absolutamente con todo el tema de la gentrificación, lo estamos viendo,
Por eso es la construcción tanto de vivienda en la periferia, porque realmente lo que usted mencionaba está pasando, la gente se está teniendo que desplazar a las periferias porque no pueden tener como los costos de vida que tienen hoy en día o que tuvieron hace mucho tiempo, porque eso es lo que busca el modelo pues, neoliberal hoy de las viviendas, que digamos es como esa gran cabeza de todo lo que está pasando, que nos toca a todos en este momento, nos toca en el fútbol, pero lo vivimos en cada una de las cosas que tenemos. Creo que el mejor dato que refleja eso es cómo ha crecido Mosquera, Fusagasugá, o sea, cómo crecen los municipios aledaños de Bogotá. Porque para la gente resulta ser más rentable o económicamente más sostenible, más bien para no poner ese término de rentabilidad, vivir en Zipaquirá que aquí. Porque es que esa es la lógica de la expulsión y de emplear, digamos, hacia la lógica de la sabana. Y creo que Sebastián lo pone en donde es, porque finalmente aquí, también hay que decirlo así, hay una decisión política. Creo que el ejemplo que he puesto es la más gráfica explicación de eso. ¿Cómo si se pudo sacar un cupo de endeudamiento para pagar 2 billones de pesos para que Transmilenio no quebrara, para que el privado no se hunda? Entonces, aquí hay es una lógica, efectivamente, ideológica y política que hay que desnudar en estas conversaciones y yo saludo, digamos, el espacio porque creo que pues estas conversaciones hay